y resulta que le están mandando correo a ella, no a mí. Ah, ya, profe. Y el sistema no rebota, pues obviamente, pues, porque si le llegan a alguien, pues, pero ella tampoco contesta avisándoles que no soy yo. Pues. Para clase. Aquí está, Bevera B. Ese es el detalle. El otro es Bevera también existe. Ok, ¿Ya? profe. ¿Listo? Por eso era, pues si yo había revisado todos los correos que me habían enviado y ya había contestado todas las que eran dudas. Ya. Tú Joaquín, me decías que habías enviado uno, ¿no? Alguien escuché que dijo que también había enviado uno. Profe, no, yo quería consultarle en qué quedó al fin y al cabo con la prórroga que le habíamos solicitado de cambiar la fecha. Solo eso. Ah, pero la fecha original, ¿para cuándo? ¿Es para mañana? Para ¿O el no? 14. No, si no es tanto. A ver. Profe, no sé, yo le envié mi duda igual, pero yo, profe, puedo Sí. desarrollar el ejercicio, pero no llego al resultado. Sí, eso es lo que Pero me corregiste lo que enviaste y lo corregiste. Sí, pues lo corregí y aún así no llego A ver, al resultado. ya, dame un segundo. Pero claramente eso es, no sé, o sea, como te digo, si el tema era un tema de Excel, tu problema, si digamos, el modelo estaba bien planteado por lo que yo veía. Déjame ver. Y todavía que no le das, le sigues dando un error. O no les da solución, eso en el fondo. Ya, pa. Ay, por favor, pero que son porfiados, se pasan para ser porfiados. Ya. Pero no, en vez de solucionar el problema, lo cambiaron por otros problemas, pero siguen teniendo las mismas dos cosas que le dije que tenían malas, las siguen teniendo malas. Simplemente cambiaron el error. Profe, está hablando de mi trabajo, ¿cierto? ¿O Sí, no? sí. El problema de los coeficientes, tenían un coeficiente malo, le pusieron otro malo. En realidad, en vez de ponerle el bueno, pusieron otro malo. Y el problema de las restricciones, en vez de arreglar la restricción como correspondía, le cambiaron el error. Por otro distinto, pero también es un error. Fíjense bien en lo que les escribí, si en lo que les expliqué está la solución. Les dije clarito que tenían malo. Ayuda. Profe, no. Pero lean bien el correo de partida, pues si no leen bien el correo. No se enoje, profe. Pero si lo que tienen es un problema de Excel, porque no se fijan en lo que hacen nomás, pues. Si no tiene que ver si el modelo de hecho original está bien hecho, la tabla está bien hecha, pero la pasan mal a Excel. Y también, bueno, el concepto entre las M y los 0 lo aplican bien en la tabla y después lo traspasan mal al Excel. Profe, pero usted dice que hay que darle valor al M. Sí, pues. ¿Yo le tengo que asignar el valor? Es que Eso es eso lo no que hemos entiendo. hecho siempre, pues, pero si eso es lo que hemos hecho siempre. No sé. Nosotros le damos un valor a M que tiene que ser más grande y idealmente mucho más grande que cualquiera de los valores ciertos que están ahí. Por ejemplo, no sé, pues si tus valores de coeficiente, el más grande es 100, entonces no sé, pues M puede ser 1000, 10.000 y perfecto, con eso tienes, ¿cachai? Porque tiene que ser un valor que se note que es más grande que el resto y que es artificial. Eso es darle un valor a M. Si no pueden no resolver con M solo, no, pues si M no existe como variable, entonces usted le tiene que dar un número. Profe, y cuando, en realidad yo no me acuerdo mucho, pero cuando pasa eso, ¿se altera la demanda y la oferta? ¿O se No, mantiene? no, es un coeficiente que se usa solamente para
para evitar que ahí la solución tome esas combinaciones, po. La variable que está asociada, digamos, a donde va el m, tú le pones m, precisamente un valor grande de coeficiente, para que la solución no la pesque, po, para que ahí asigne, digamos, en la solución sea un 0, la variable asociada, ¿cierto?, sea un 0, porque de esa manera, porque es una prohibición, pues en el fondo, todas las m, ¿cierto?, donde van las m es porque existe una prohibición de usar eso, porque de alguna manera no se puede. Por eso tienes que aplicar después un costo grande, que sea más grande que cualquier cosa, ¿cierto?, que esté que cualquier otro costo en el modelo. Pero tú inventa el valor. Profe, ¿le Sí, puedo eso proyectar un poco? sí, pero va a mostrar la solución a tus compañeros. ¿Se puede Ya, hacer? bueno, ya, si quieres. Ya, mire. Esa era mi SMS. Espera, que está cargando, todavía Ahí. no carga. Ahí sí, ya. Se ve súper chico en todo caso. Ahí, ya. Ahí baja un poco. Esa era mi M, que usted me dice que tengo que Sí, en la reemplazar. tabla arriba está perfecto, eso. Ya. Yo acá le doy un valor a M. ¿Ya? Ok. Intento resolver ahora. No, no va a resolver porque está mal escrita la restricción. Eso es lo otro que les dije. No la tabla, en el solver la ingresaron mal. No. Está mal ingresada. Tiene, fíjate, del C43 a N43 igual a Q43, a una sola celda. Está mal ingresada. Esa parte es la que tenían mala, el lado derecho. Pues no me Ahí deja. parece que no te pasaste mal, pues en alguna parte tienes cambiado. Esa ya, ok, y el otro lado de la... No, pero no, pero tomaste mucho más, pues fíjate, tienes que tomar solo la columna O y estás tomando de la C a la M, pues. Es solo la de cálculo, la amarilla. Ya, pero viste, si le decía, es no saber usar el Excel. Y ahí está la solución. ¡Yujú! Ya. Y en este entonces me pasaba algo similar. En el otro probablemente, o sea, si tienes algo similar, revisa, porque quizá en realidad estaban ingresando mal los parámetros al solver, pues. Y las M, igual, de nuevo las M aquí significan lo mismo, pues son prohibiciones. Ahí tienes que darle un valor nomás que sea más grande que el resto. Ya. ¿Ya? ¿Ahora sí? Dejo el proyecto, no. Ya. Profesor, buenas tardes. ¿Me Dime. escuchan? ¿Sí? Bueno, aquí le habla Jaime Víctor. No me conecté la clase pasada cuando había quedado fija la fecha, pero por lo que vi los chicos le estuvieron pidiendo algo de plazo ¿Ya? para la evaluación. Que está publicada hace como 3 semanas en realidad. Sí, lo sé. Y no es Sí, que la vaya a publicar esta semana. No, sí, estoy súper consciente de eso. No sé en qué quedó, finalmente se pospuso un poco o quedó fija para la fecha. Por ahora no. No, se entregó nomás entonces la semana pasada. No, pero si ese para cuándo está la fecha, no me acuerdo. A ver, déjenme ver. Esa era para el 30, si mal no recuerdo. No, no tanto. A ver, ¿No? déjame ver. No, está tontería aquí. Pero estamos hablando de la que estaba mostrando recién, ¿no? Sí, Sí, ya. sí, dame un segundo. Este. Claro, estaba para el 1 de julio, en el fondo, sí. Para el primero, ya. Sí. Que fue el jueves pasado.
O sea, mira, Ya. si alguien necesita tiempo, pero no sé, pues igual ya han pasado en una semana y recién están preguntando ahora, pues hemos tenido hartas clases para atender dudas también, pues. Sí, no, y por esa parte obviamente yo no tengo nada que decirle. Yo sí me desaparecí y estoy consciente que no puedo pedir mucho, pero sí, no es que no haya hecho nada, sí, de hecho Ujú. hice algo, pero no, la verdad, he visto todas las clases y no lo termino de comprender muy bien, pero algo hice, pero me tiro de Ya, error, por lo menos lo que hice yo. Lo que hizo ahí, lo ya, estaba mostrando recién usted, no lo hice pero bien. ya, pero Entonces, envíame, como te dijeron, envíame lo que tienes para revisar qué es, pues y por último ahí te doy pistas de por dónde, qué cosas revisar, por último las clases o ejercicios o algo, pues. Pero primero ya, mándame lo que tienes para revisar que por lo menos tener una idea de cuál es el problema, ¿ya? ya. ¿Se lo envió al correo? Sí. Ya se lo envío ahora, ¿no? Sí, sí, de ir, obviamente no lo voy a revisar ahora, pero Ajá. de ahí apenas pueda lo reviso. Ya, se lo envío ahora entonces. Entonces todavía se puede entregar, digamos, terminar o completar. Sí, o sea, si te apuras realmente y tienes un avance. Ya, no, sí, yo quería tenerlo listo ya, pero no he podido. La verdad que no me ha Ya, salido nunca. ok, Me imagino que no sé, ahora, hoy día, mañana voy a tratar de completarlo bien. ya, ¿Ya? Le ok, envío ahora, profesor, entonces. ya. Bueno, gracias. ¿Alguna otra consulta? Sí, Dime. profe, que en el segundo ejercicio Ujú, también me pasa lo mismo. Pero ya corregí todo lo que usted me indicó. Pero ya. aún así no me da. Pero te marca error o qué cosa? Sí, me marca error. Pero ese archivo parece, no sé, ¿me lo mandaste o no? Sí, pues se lo mandé. Era el mismo archivo, ¿cierto? Ya, Sí, el mismo, pero el déjame, ejercicio número 2. sí, deme un segundo. Parece que Yo es ya... este. Ah, pero se lo va a mandar por el chat de Teams. Porque en No, ese no, no, espérate, sí. ¿Cómo? no estaban corregidas la M en ese archivo. Ya, Ni pero las lo mismo restricciones. eso. Pero sí, obviamente no es un tema de las M, es otra cosa que si tienes un problema es otra cosa. Dame un segundo. Ya, eso está ahí. Acá. Ya, o sea, tiene el mismo error en las restricciones. También está ingresado y comparado con una sola. Y también al lado izquierdo estás considerando todos los coeficientes cuando tienes que ver solamente digamos, la columna de cálculo con respecto a los lados derechos. Esa parte está igual. Otra cosa, por lo menos en el archivo que mandaste, están maximizando en vez de minimizando. Y las variables. Las variables, también está malo lo de las variables. Estás pescando mucho más filas que solamente la fila de las variables. Ah, no, pero espérate. Ah, no, esa sí está, perdón, yo me equivoqué al leerla. Y bueno, sí, pero de nuevo es problema de Excel, no es problema del modelo. Em, Aunque igual el modelo tiene sus peros, pero lo que no, lo que te está pasando en realidad es por Excel. O sea, el modelo que tienes escrito no es lo que tienes en realidad en el Excel. Así que revisa eso y después me lo puedes enviar pues, para revisar. Ya, profe. ¿Ya? Vale. Em, ya. ¿Alguna otra consulta?
Ya, no, ok. Entonces, vamos a seguir. Espérate, no sé si está grabando. Sí, está grabando. Con lo que habíamos visto, bueno, la semana pasada, el miércoles, como el viernes nadie se conectó, no pudimos tener clases. Y vamos a seguir con el tema que habíamos empezado la clase anterior. Y a ver, dentro de lo que vamos a ver hoy, primero, bueno, acordarnos un pelito, ¿cierto?, del tema que estábamos viendo. Que igual esto, la primera parte va a servir para repasar, ¿cierto? Eso un poco. Mira, de hecho, me acabo de dar cuenta aquí, esto estaba mal pegado, está como 2 veces la misma PPT. Y de ahí, como les había dicho, ¿cierto? Vamos a trabajar este semestre con un software en particular, el Arena, y les voy a mostrar un poco, ¿cierto? El cómo es, cómo funciona, ¿cierto? Y qué sé yo. Ahora, la versión, digamos, que tengo aquí yo instalada, no es la misma que ustedes pueden descargar ahora. De hecho, voy a tratar de cambiarla de aquí al viernes, la versión que tengo, porque estéticamente es distinta. De hecho, es todo igual, los parámetros son iguales, los resultados, esto en el fondo es exactamente igual, pero hace poco, o sea, hace cuestión de semanas, cambiaron la versión, digamos, que se podía descargar a una que, como les digo, estéticamente es diferente. Tienen las mismas funciones, ¿sí? Entonces en ese sentido no cambió absolutamente nada. Así que lo que veamos como conceptualmente también se los van a encontrar en la otra. Pero obviamente para no estar ahí con el problema de que yo tengo las cosas en una parte y ustedes en otra, en el fondo, voy a desinstalar el que tengo, ¿cierto? E instalar el otro. Y en el ¿Profe peor la está caso, proyectando? sí, las PPT sí. ¿Se Ah, ve ya, o no? no, yo No, pensé el que... software todavía no. No, todavía no. Entonces, no sé, pues, voy a tratar de ver si lo puedo instalar mañana, pero si no, quizá el fin de semana lo haga porque igual se demora y si llego a tener algún problema con el software, por lo menos tengo varios días para resolverlo. Pues. Si tengo un problema de aquí al viernes, no, el viernes no podría hacer nada, entonces prefiero quizá esperarme un poco para hacer el cambio. Pero como les digo, o sea, también el primer ejercicio que vamos a ver y todo lo que les voy a explicar en un principio, prefiero más que lo miren, antes de que se pongan a meter manos, miren bien el cómo funciona todo, ¿de acuerdo? Vean un ejemplo completo, resuelto, las partes, qué es lo que hace, cómo funciona ya. Y después vamos a ir haciendo ya realmente digamos, un ejercicio en paralelo. Pero el software tiene como hartos recovecos en el fondo, o sea, no es complicado, se van a dar cuenta que al final es como bien, todo es como muy obvio porque en realidad siempre se basa en la realidad prácticamente, o sea, es como traspasar la realidad, ¿cierto? A un poco, digamos, al software, ¿cierto? Pero es representar básicamente un modelo, un sistema que ustedes están viendo cómo funciona, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, ¿cierto? Es como simple, si ustedes conocen la realidad y cómo funciona, después el traspaso es al software nomás. El desafío viene en que en el software deben saber, ¿cierto?, dónde están ubicados, digamos, las distintas cosas, por qué parámetros significa qué cosa, cómo reacciona, ese tipo digamos, de situaciones en las que en el fondo al final es lo que es aplicar el software, pero sí, de la teoría no es como mucho, salvo, como les digo, ese tema puntual. ¿Ya? Vamos a, primero, bueno, lo que les decía, primero un pequeño repaso que, a ver, déjenme ver si más atrás hay algo que valga la pena. Ya, no tanto, porque igual este esquema que vamos a ver ahora recuerda un poco todo el tema, ¿cierto?, de lo que es teoría de cola, ¿cierto? Que yo le decía que en el fondo lo que hace un software de simulación de eventos discretos es eso. Y bueno, esta sí se las voy a agregar aquí al final para que nos acordemos, como les decía, de cómo opera el software. Ya. Ahora sí ven la PPT, ¿cierto? A pantalla completa. ¿Sí?
¿Se ve? Sí, profe. Ya. Entonces, yo le decía que desde la perspectiva teórica, esto, digamos, corresponde a lo que se llama, ¿cierto? Digamos, la teoría de colas, que en su origen, ¿cierto? Les contaba esta cosa literalmente de la época de la Segunda Guerra Mundial, más o menos, se dieron cuenta que esto se podía hacer, que se podía analizar, ¿cierto? Y inventaron el método, pero lógicamente que en ese tiempo los computadores que existían no eran ni siquiera calculadoras de ahora. Entonces todo se tenía que hacer a mano, pero en el fondo, ¿cierto? La técnica, ¿cierto? Es básicamente lo mismo que se hace hoy en día, ¿cierto? Con la diferencia que hoy en día, por supuesto, tengo mucho más, o sea, los computadores, en el fondo, ¿cierto? Son los que hacen la pega realmente de hacer todos los cálculos y cosas que anteriormente, ¿cierto? Lo tenían que hacer manual, ¿ya? Y esta teoría de cola, ¿cierto? En realidad de lo que, digamos, en traducido, ¿cierto? Lo que efectivamente uno hace, ¿cierto? Tiene que ver en el fondo en los parámetros, ¿cierto? En todas las formas que yo ingreso, en el fondo, la información, ¿cierto? Viene precisamente de esa teoría. Todas las cosas que se mencionan en el software, digamos, tiene su paralelo en la teoría. ¿Ya? Entonces, por eso igual hay que saber más o menos de la teoría, ¿cierto? De qué se trata teóricamente, ¿cierto? La teoría de colas, para después de eso entender bien también qué es lo que el software está pidiendo por una parte y también está entregando, porque también, ¿cierto? Las soluciones también las entrega usando la misma nomenclatura en el fondo, ¿cierto? Que viene de ahí. Entonces, bueno, no, de hecho, este dibujo en sí, ¿cierto? Este gráfico no lo habíamos visto, pero sí habíamos visto algo similar. Y en realidad aquí, ¿cierto? La idea era recordarse un poco de qué es lo que, en principio, un modelo, ¿cierto? De colas es lo que tiene, digamos, incluido, ¿cierto? Como elementos y en qué hay que fijarse, ¿cierto? Y qué cosa modelo y qué me puede interesar saber. De partida, ¿cierto? Aquí el sistema, obviamente, un sistema más complejo en realidad es como una réplica de lo que aquí hay, ¿cierto? En varias etapas, con distintas conexiones, ruteo, ¿cierto? Bla, bla, bla. En el fondo, ¿cierto? Eso podría, en ese sentido, ser distinto. De esa manera se va agrandando, en el fondo, el sistema, pero al final son estos mismos elementos que están aquí, ¿cierto? Con una relación, una dinámica interna diferente, pero son como los mismos elementos. Entonces, aquí, ¿cierto? El primer elemento que me interesa, que necesito de alguna manera conocer, o por lo menos algunas condiciones del que necesito conocer, es lo que se llama aquí la fuente de entrada, que en otro gráfico que nosotros vimos, ¿cierto? Se llamaba la población, ¿ya? Esa población, ¿cierto? En el fondo es de donde salen los que van a ser los clientes para este sistema, ¿cierto? Y esos clientes para este sistema son, digamos, se denominan para dentro del software entidades, ¿ya? Así que cualquier parte que vean donde pide entidades se refiere a eso, ¿ya? Son, digamos, los clientes que aquí aparecen. De esa fuente de entrada, yo es cierto, una cosa que habíamos visto que era importante definir bien, definir de manera clara, era que digamos, si la población esa de donde venían esas entidades, ¿cierto? Estos clientes, era o no una población infinita, ¿ya? En la práctica yo les decía, ¿cierto? Obviamente todas las poblaciones son finitas de alguna manera. O sea, por ejemplo, si Chile tiene una cierta cantidad de habitantes y por mucho que sean muchos, en el fondo es un número fijo. Pero cuando en realidad se considera que sea finita o infinita, ¿de acuerdo? Es cuando tiene un efecto sobre digamos, sobre el sistema. ¿Ya? ¿En qué sentido? Yo puedo considerar que una población es infinita cuando en realidad no existe posibilidad de que todos los clientes que existen en esta población efectivamente lleguen en un determinado día. Por ejemplo, si esto fuera un banco, ¿de acuerdo?
no sé, yo puedo atender quizá 300, 400 clientes por día, ¿ok? Perfecto. Si ese banco en realidad, ¿cierto?, tiene 30.000 clientes, que yo atienda 300 por día, para efectos prácticos es considerar la población infinita, ¿ya? Porque con la tasa de llegada que estos clientes tienen, por frecuencia, ¿cierto?, y por lo que históricamente han llegado a la sucursal, no hay forma de que yo vaya a atender a todo el banco y se me agoten los clientes. Entonces, por eso, ¿cierto?, en el fondo, para efectos prácticos, se modela como si fuera infinito, ¿cierto? ¿Cuándo importa modelar como algo finito, ¿cierto?, que efectivamente tiene un límite? Es cuando, en la otra situación, o sea, si efectivamente mi población, por ejemplo, son 30 personas, 30 clientes, y en un día eventualmente pueden ir los 30 clientes, perfecto. Ahí sí yo tengo que limitar la población, y hay una parte de la configuración donde eso se le dice, ¿cierto? Que no lleguen más de 30 clientes porque no existen más de 30 clientes en la población. Entonces eso, ¿cierto? En esas situaciones es importante definir si esa fuente de entrada tiene o no, es o no en la práctica infinita, ¿ya? Viene por ese lado. ¿Qué más? De ahí, ¿cierto? De esta fuente de entrada y estos clientes que llegan al sistema, lo otro que es súper relevante, ¿cierto? Es digamos, la tasa de llegada, con qué patrón llegan los clientes, ¿cierto?, al sistema. Y ese patrón también tiene distintas características. Por una parte, ¿cierto?, si cambia o no cambia durante el día. Primera cosa, ¿cierto? Hay, digamos, sistemas, por ejemplo, los supermercados, es súper natural, que tienen horas, ¿cierto?, donde llega mucha más gente que en otros horarios, ¿cierto? Obviamente eso siempre varía durante el día, ¿cierto?, que llega más o menos gente, ¿cierto?, según el horario. Eso, por ejemplo, se puede reflejar en el sistema, pero yo necesito conocer el cómo varía también durante el día, esa tasa de llegada. Si es estable o incluso dentro de cada uno de estos, ¿cómo se llama?, de estos periodos que cambia, en el fondo, ¿cierto?, la cantidad de gente que llega, yo necesito saber igual con qué frecuencia llegan, ¿ya? Eso también, ¿cierto?, es el tema. Por ejemplo, que entre, no sé, entre la 1 y las 2 de la tarde llega un cliente cada 2 minutos. Esa frecuencia también la necesito conocer. Si es algo también, ¿cierto?, fijo, aunque sea fijo en el tiempo, ¿cierto?, todo el día, por ejemplo, no varía, ¿ya? Ok, si no varía en absoluto el tiempo de llegada entre los clientes o la tasa de llegada se permanece en realidad siempre igual, también lo reflejo, pero necesito conocerla. Necesito saber cada cuánto tiempo llega al sistema, ¿cierto?, un cliente, porque eso me lo van a preguntar aquí, ¿cierto? Esa tasa de llegada tiene que aparecer. Y después, bueno, viene la cola, ¿cierto? También aquí. La gente llega, ¿cierto?, entra al sistema. Si el sistema, digamos, o el servidor que aquí existe, ¿cierto?, está ocupado, la gente tiene que esperar. Y eso, para eso, ¿cierto?, normalmente estos sistemas tienen ahí una cola, donde las personas, ¿cierto?, pueden esperar su atención. ¿Qué cosa puede aquí variar? ¿Qué puede ser distinto? Hay sistemas donde literalmente no hay cola, por capacidad, no puede. Simplemente el sistema no tiene capacidad de almacenar ahí, por ejemplo, personas, o bien puede tener una cantidad limitada de personas que puede realmente estar en esa cola. Si es así, también eso se puede configurar, y después de lograr, por ejemplo, el máximo, si tuviera la cola saturada, por ejemplo, el sistema puede empezar a rechazar clientes, ¿ya? Si no es así, y de nuevo, si en la práctica yo no tengo como problemas específicos de espacio ni nada por el estilo, ¿cierto? Puedo considerar también que la capacidad de la cola es infinita, que toda la gente que llegue, como que yo voy a tener espacio para meterla, ¿ya? De nuevo, eso tiene que ver un poco con más con el sentido práctico que con la realidad. Por ejemplo, en el aeropuerto, ok, ya, el aeropuerto es súper grande y todo. Ustedes también han visto imágenes del aeropuerto colapsado y toda la historia. Pero para efectos prácticos, ¿cierto? Como que siempre habría lugar donde meter a la gente, ¿cierto? Pues en largo de la cola. Entonces yo puedo pensar y modelar el comportamiento, ¿cierto?, del aeropuerto de esa manera, como si fuera en términos de capacidad infinita las colas, ¿ya?
Aunque pueden haber, claro, pueden haber 2000 personas en cola, pero para efectos prácticos, ¿cierto? Si es poco probable que pase, ¿cierto? En realidad, ¿cierto? Porque puede que llegue mucha gente, pero quizás no 2000. Y si se acerca ese número, en el fondo siempre habría espacio. Entonces, en esos casos, las colas al final se modelan como infinitas. Y normalmente es así. En casi, yo creo, todos los ejemplos que vamos a ver, se modela simplemente como si fuera infinita. Ahí en las colas, otra cosa que aparece son la disciplina de atención, ¿ya? Que es cómo elijo a la gente que está en la cola para que entre al sistema, ¿ya? Y eso, por ejemplo, lo típico, ¿cierto? Es FIFO. El primero que llega, ¿cierto? El primero que entra, porque quedó más adelante. Y simplemente los voy sacando, ¿cierto? En ese mismo orden que llegaron, en el mismo orden los voy atendiendo. Eso, por ejemplo, es FIFO. LIFO, ¿cierto? Es la contraria. LIFO es el último que llegó, es el primero que entra. Porque podría querer hacer algo así. En realidad, ¿cierto? Tiene más que ver, hay sistemas donde eso pasa, porque por ejemplo son sistemas como pilas, pero son obviamente más que personas, esos sistemas procesan cosas. Y si mi almacenamiento es como por ejemplo, como hacer una ruma de platos, ¿ya? Entonces, el último plato que pusieron es el plato que está arriba. Y por lo tanto, ¿cierto? Cuando vayan a sacar un plato, el primer plato que sacan es el último que pusieron, ¿ya? Y por eso, en el fondo, son sistemas que funcionan un poco de esa manera, ¿de acuerdo? Y lo otro que también el software permite hacer es que ustedes se guíen por alguna clase de, digamos, de valor asociado a la entidad, ¿ya? Por ejemplo, que podrían modelar que no sé, pues se atienda siempre al mayor, a que se atienda al menor, al que tenga un valor más alto en algún atributo. Eso también se puede modelar de esa manera, ¿de acuerdo? Darle un criterio específico, ¿cierto? Que trae la entidad, ¿cierto? Cuando llega a ser cola, que el cliente tiene ese número asociado a él. Y eso, por ejemplo, puede ser la regla de decisión en base a ese valor, el mayor o menor valor en esa característica, y de acuerdo a eso elige y entra al sistema de servicio. ¿Qué más? Hasta el momento, ¿dudas? De ahí, obviamente, cuando veamos los ejercicios y todo eso, van a ir les va a ir cuajando mejor todo lo que les estoy diciendo, pues son hartas cosas, pero después se van a dar cuenta que en realidad es como súper natural. Pero por el momento, ¿dudas? No, profe. ¿No? No, Ya. profe, yo creo que cuando muestre el ejercicio, como decía, se va a aclarar más la cosa. Sí, por eso ya esto cuando lo vemos con un ejercicio real, por ejemplo, una situación específica, ya como que empiezan a ubicar todas estas mismas cosas que le estoy diciendo, como que empiezan a ver dónde están, y después en el software al irlas ingresando, ¿cierto? Y al ver los distintos elementos también, pues es como, en ese sentido, es como bien obvio que necesitan esos datos en ese elemento para que el sistema funcione. Y aunque al final, digamos, son muchos elementos, son como los que uno esperaría que estuvieran, ¿cierto? ¿Ya? Dame un segundo. Ya. De ahí lo que viene, ¿cierto? Es lo que aquí aparece como el mecanismo de servicio, ¿de acuerdo? El mecanismo de servicio es en el fondo el servidor, ¿de acuerdo? Lo que en este caso actúa como servidor. En particular, ¿cierto? Es el que, digamos, es el que hace cosas, en el fondo, ¿cierto? Este servidor es el que hace las cosas realmente dentro del sistema. Y en ese sentido, ¿cierto? ¿Qué parámetros yo necesito eso? Hay varias cosas. De partida, los tiempos que se va a demorar en procesar algo, ¿cierto? Cuando llega, ¿cierto? Ese cliente entra a ser servido y en el fondo eso va a tener un tiempo de atención, que puede ser fijo, puede ser variable, normalmente son variables, ¿cierto? Y normalmente son en el fondo están regidos por lo que es una función de distribución de probabilidad, ¿cierto? Hay un tiempo de atención que puede ser una distribución normal, una uniforme, de ahí vamos a ver eso en el fondo. Son tiempos, ¿ya? Yo sé un tiempo mínimo, máximo, la media de que se demora, esa información se la tengo que dar al software para que el proceso lo refleje, ¿cierto? Para que la gente allá adentro se demore lo que en la realidad, lógicamente,
también se demoran. De ahí, ¿cierto? Otra cosa que importa en este servidor es, de nuevo, capacidad. Siempre, ¿cierto? La capacidad termina apareciendo. ¿Por qué? Porque hay servidores o hay situaciones que yo la podría, digamos, modelar como si fueran, por ejemplo, de capacidad infinita. Y también, ¿cierto? Hay situaciones donde yo tengo que modelarlo con capacidad finita. Aquí, de hecho, lo normal es en realidad modelarlo con capacidad finita, ya limitada, porque en realidad sistemas con capacidad infinita son harto menos probables que uno se los pille. Y se usa capacidad infinita más bien cuando en términos específicos, como que ustedes no necesitan tanto detalle en el tiempo de procesamiento de esa etapa en particular, ¿de acuerdo? Si, por ejemplo, ustedes van a una etapa y no sé, tienen que cruzar por un control de alguna naturaleza y ustedes saben que, no sé, en promedio y la gente se demora entre 7 y 10 minutos, ok. Lo ponen, por ejemplo, con capacidad infinita simplemente y al proceso le dan entre 7 y 10 minutos y listo. Y de esa manera, ¿cierto? La persona atraviesa o se demora lo que ustedes normalmente ven que se demora, ¿cierto? A diferencia, por ejemplo, de capacidad finita, donde de ahí vamos a ver que esa es la gran diferencia. Cuando ustedes modelan algo como capacidad finita, limitada, ahí aparecen las colas, los procesos. Ahí aparecen, ustedes van a ver gente esperando, ¿ya? Si lo modelan, ¿cierto? Como capacidad infinita, los procesos de capacidad infinita no tienen cola, nunca, porque es infinita, pues todos pueden llegar y entrar. Por eso, ¿cierto? El comportamiento es diferente y por eso, ¿cierto? Ahí hay que tener cuidado con cuál de esas maneras en realidad es la más correcta de representar el efecto que yo quiero representar, ¿de acuerdo? Al final siempre esto se traduce en eso, ¿cierto? De qué manera yo represento el comportamiento de la realidad. Y lo otro que aparece también aquí en los servidores son los recursos que utiliza, ¿ya? ¿Qué cosa es un recurso? Desde algo tan básico, ¿cierto? Como por ejemplo, la persona que los atiende. Eso es un recurso. ¿Por qué? Porque este proceso puede atender tantas personas, ¿cierto? Como personal haya para atender, ¿cierto? No puedo atender más gente simplemente, ¿cierto? Si no hay alguien que los atienda, no tengo cómo atenderlos. Entonces, parte por eso, ese es mi recurso, mi limitante para lo que el proceso es capaz de hacer. Y ahí, ¿cierto? Bueno, vamos a ver que hay distintas formas de controlar los recursos, también de utilizarlos, ¿cierto? De cómo un cliente los usa y los suelta también para que alguien más los use, ¿cierto? Ese tipo de cosas también tienen su parte, digamos, de modelamiento en el fondo y ahí vamos a ver en su momento eso cómo lo puedo reflejar, ¿ya? ¿Qué más en el mecanismo de servicio? No, por el momento eso solamente, ¿ya? Y una vez, ¿cierto? Que el cliente ya es atendido, se puede ir del sistema, ¿ya? Tiene que salir y también ahí vamos a ver que es importante, es súper importante que ustedes en el fondo marquen la salida del cliente en el sistema. Se tiene que marcar porque también, ¿cierto? Dentro de la estadística que esto calcula, está, por ejemplo, el tiempo de flujo del cliente dentro del sistema, entre que llegó y se fue, por ejemplo. Entonces, obviamente, si ustedes no marcan la salida, el sistema va a seguir creyendo que el cliente está dentro y eso no corresponde. Una cosa básica aquí siempre es ver cuánto se demora el cliente en atravesar todo el sistema. Y lo otro es que también, y bueno, obviamente vamos a trabajar con un demo del software, y ese demo también tiene una capacidad limitada de clientes activos en el sistema al mismo tiempo, ya que es 150. Si se les acumula más de 150 personas en el sistema, el software, digamos, les lanza un mensaje de advertencia y no les crea más clientes, ¿ya? Entonces, por eso también hay que tener cuidado, pero todos los ejemplos que vamos a trabajar no están dentro de ese límite en realidad. Salvo que intencionalmente lo queramos que falle y ahí les voy a mostrar por qué quiero que falle. O sea, obviamente muchos de los análisis que vamos a hacer tienen que ver con eso, con
estudiar un poco, ¿cierto? El qué pasa, ¿cierto? Cuando un sistema colapsa, ya mucho, la simulación sirve mucho para eso, para entender por qué un sistema funciona mal. Por ejemplo, si de repente se le junta mucha gente, si la gente se demora demasiado en ser atendida, aquí van a ver que este software les da todo eso, ¿cierto? Se nota clarito el por qué pasan las cosas y cuándo pasan las cosas en el fondo, ¿ya? ¿Qué más? Bueno, las mismas cosas, ¿cierto? Que en el fondo les mencionaba, aquí están un poco explicadas, ¿cierto? En esta PPT el texto, ¿cierto? Está aquí en el fondo, la misma información. A ver, déjeme ver si hay algo que se me haya quedado. No, eso está igual. La disciplina también la hablamos. Los mecanismos de servicio. Ah, sí, es un detalle adicional. Que lo otro aquí, ¿cierto? Que es relevante es, por ejemplo, las capacidades de los procesos en términos de la cantidad paralela de estaciones que puedan haber, ¿de acuerdo? Por ejemplo, algo típico, cajas de supermercado, ¿ok? Algo que todos conocemos, ¿cierto? Obviamente hay varias cajas funcionando a la vez. De partida ahí, claro, va a haber una disciplina de atención en términos de a cuáles cajas tú puedes acceder, que por ejemplo puede ser que tú simplemente haces cola independiente en cada caja, o también, ¿cierto? Hay partes donde existe una fila común para todas las cajas, por ejemplo, ese tipo de cosas aquí también se pueden modelar de esa manera. Pero otro parámetro es decirle cuántas estaciones de servicio yo tengo en paralelo, por ejemplo, de un mismo tipo, ¿ya? Eso también aquí se puede indicar. Y hay varias formas, obviamente, de configurar eso. En la medida que avancemos, vamos a ir viendo ahí como todas esas otras diferencias en el fondo. Y eso nomás, de ahí mejor las otras cosas las vemos más adelante. Esto lo habíamos visto, ¿cierto? Esto sí se los había mostrado, que en el fondo es un poco la lógica, ¿cierto? Con la que funciona un software de simulación. Em, Me interesa que lo conozcan más que nada para que cuando el software esté funcionando también ustedes sepan qué está haciendo, porque también algunos de los parámetros que esto tiene, ¿cierto? Tiene que ver con precisamente esta lógica, ¿ya? En sí, el software obviamente es de partida iterativo. Obviamente funciona en base a iteraciones, ¿cierto? Pero esas iteraciones en realidad están controladas por lo que se llama una lista de eventos, ¿ya? Lo que hace este software es generar una lista de eventos, digamos que después la empieza a ejecutar en orden, pero esa lista de eventos es en realidad, digamos, dinámica. Al final, ¿cierto? El sistema la va creando, ¿cierto? En la medida que mismo las mismas iteraciones se van haciendo, ¿ya? ¿De qué manera? Por ejemplo, cuando esto parte, ¿cierto? Acá arriba esta parte representa eso. Hay como una rutina de inicialización que se le llama, ¿ya? Esa rutina de inicialización lo que hace obviamente es generar los primeros eventos. Y por ejemplo, casi todos estos sistemas parten así de vacío. La primera cosa que hacen simplemente es, por ejemplo, crear el arribo del primer cliente. Y no pasa nada más en el sistema, salvo que eso, que llega el primer cliente, ¿de acuerdo? Cuando ese tiempo lo genera en la lista, lo va a ejecutar. Ok, entonces, ¿qué pasa en el sistema? Llega el primer cliente, se genera. De acuerdo, ese cliente va al primer servidor, como está vacío, ¿cierto? Como este sistema está vacío, pasa inmediatamente a ser atendido. En ese momento pasan dos cosas. El sistema, por una parte, genera el tiempo de llegada del segundo cliente y como también, ¿cierto? Este cliente pasó adentro, ¿cierto? Digamos, del sistema, entró al servidor, también genera su tiempo de atención. Y esos dos eventos lo agrega a la lista que estaba, ¿cierto? Haciendo. En esa lista, ¿cierto? Que estaba haciendo, los ordena también en orden cronológico. Va a ver, ¿qué pasa primero? ¿Llega el segundo cliente o dejo de atender al cliente que llegó? Si lo que primero pasa es que llegó el segundo cliente, ok, ocurre ese evento, ¿de acuerdo? Y cuando cuando eso pasa, genera el tiempo de llegada del tercer cliente y lo agrega a la lista y lo inserta en el tiempo que corresponde.
como el servidor está ocupado, ¿cierto? Por el cliente que había llegado antes, el segundo cliente pasa la cola y va a esperar ahí hasta que el cliente que está siendo atendido se vaya. Y así, ¿cierto? Y cuando, por ejemplo, si ese fuera el próximo evento que ocurre, ok, se ocurre el evento que termina la atención del primer cliente. Se va, pasa el segundo cliente al servidor y se genera su tiempo de atención. Y el fin de ese tiempo de atención, de nuevo, es otro evento y se suma a la lista de eventos. Y eso es lo que va haciendo aquí, iteración tras iteración. Genera, o sea, aplica de partida un, digamos, ejecuta, digamos, la tarea, que en esta lista de tareas, ¿cierto? Es la primera, la más que ocurre en el tiempo más próximo, y genera nuevos eventos en base a ese evento que también recién generó. Obviamente ve qué implicaciones tiene y, ok, la ejecuta, simplemente, ¿cierto? Y la agrega a la lista de sucesos y muchas veces son más de un suceso, ¿cierto? Lo que tiene que agregar. Y así esto se ejecuta, se ejecuta, se ejecuta, se ejecuta, hasta que cumple las condiciones de término, en el fondo, de la simulación, que eso pueden ser hartas cosas, ya, o sea, puede ser por tiempo, al principio lo vamos a ver así, simplemente por tiempo, y si no, puede ser por alguna otra condición de término, que ahí obviamente puede ser, hay muchas condiciones de términos que yo podría aplicar. ¿De acuerdo? Podría ser, por ejemplo, cuando, no sé, atender una cantidad de clientes definido, que pase, no sé, que cierta condición dentro del sistema se dé, que yo logre una cierta cantidad de productos, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, 1000 condiciones de término yo podría aplicar aquí. Eso es básicamente ya lo que el software hace. ¿Dudas hasta ahora? ¿No? ¿Todo ok? Ya. Y bueno, mini ejemplos de sistemas de cola implementación en Arena. Aquí en realidad, ¿cierto? El primer ejemplo que es el que les digo, que lo prefiero hacer yo para que vean en el fondo cómo ingresamos todas las cosas, ¿cierto? Y después cómo funciona y ver cómo se despliega y todos los detalles que tiene. Y el segundo ejemplo de aquí ya lo vamos a hacer entre todos. Igual ese segundo ejemplo ya tiene como hartos más elementos, digamos, pero dentro del curso nosotros vamos a ver como los elementos básicos que tiene Arena. Pero esos elementos básicos en realidad se pueden hacer montones, montones de cosas, realmente montones de cosas. Así que no crean que por básico en realidad no va a servir mucho, todo lo contrario. Eso básico abarca prácticamente la totalidad, o sea, no la totalidad, pero un buen porcentaje de las aplicaciones que podrían hacer en una empresa está más que cubierta por lo que vamos a ver en particular. Y lo otro, antes que se me olvide, la tarea de esto, de hecho, ya la tengo prácticamente lista, así que yo creo que la otra semana, cuando ya empecemos a ver el otro ejemplo en el fondo, también ya se la voy a pasar, así que en la medida, digamos, que vayamos avanzando también en el fondo, digamos, en los ejercicios y en los elementos, ustedes también ahí van a ir descubriendo en el fondo qué cosas es lo que pueden ocupar para la tarea. Así que ahí en realidad, ¿cierto? Vamos a andar como relativamente en paralelo en la medida que vayamos viendo las cosas, también pueden irla relacionando, ¿cierto? Con la tarea en particular. Ya, mini ejemplos. Primero el sistema. ¿De qué se trata? En este caso, aprovechando el frío, ¿cierto? Una tienda de helados. ¿Qué tiene esta tienda de helados? Obviamente, es una tienda que hace barquillos, ¿ya? Donde los clientes, en este caso, llegan, ¿cierto? Y esperan en cola, si es que obviamente no hay capacidad de atención, para ser atendido por uno de dos personas que están atendiendo, ¿cierto? En la parte que se sirven los helados, ¿ya? En este caso, este no es un ejemplo chileno, porque aquí primero uno pide helado y después lo paga. Aquí, ¿cierto? Al revés. Primero hay que pagarlo y después irlo a pedir. En este caso uno llega a pedirlo primero. Dos personas atienden, ¿cierto? Obviamente uno, como cliente uno, ¿cierto? Necesitas solo a uno de ellos que te atienda, no necesitas a los dos. Entonces, como
como recurso hay que pensar en eso. Una de estas dos personas debe estar libre para atender un cliente. O bien, de otra forma de verlo, se pueden atender dos personas en paralelo, como quieran verlo, ¿ya? Esas personas reciben y preparan el pedido, se lo entregan al cliente y de ahí, ¿cierto? Este cliente se dirige a la caja a pagar. La caja, hay un cajero, ¿ya? Ahí hay una sola persona que atiende, ¿cierto? Y que les va, obviamente tiene su tiempo de proceso, qué sé yo, ¿ok? Y después de eso, ¿cierto? Los clientes se van de la tienda. Simplemente, eso es todo el sistema, ¿ya? Llegan los clientes, pasan a elegir el helado, lo pasan y después los clientes lo van a pagar. Nada más, ¿no? Como un sistema. Aquí, si como gráfica, como de flujo, ¿cierto? Y después pagar el helado, todo, y se va. Y en ambos casos, ¿no? Tanto en la elección del helado, pueden ver de y perfectamente formar una para considerar que esto tenga capacidad. En el fondo, ¿cierto? Obviamente sabemos en la realidad de una tienda, sino tener 500 personas en contacto, obviamente eso, el efecto de envejecimiento se va a considerar como si no tuviese particularmente cierto capacidad y formar una escuela, no hay problema. No hay que dejar ese lado de colar, ¿de acuerdo? Hasta el momento, a ver, la información necesitamos del eh, eh, casos con un país habla de modelo em, que ocupa muchísimo y
Algo que necesita se va a mover y de angular, ¿ya? Es claro. Se escucha mal. Se escucha mal. Profe, yo creí que era el único también. Me desconecté y volví a conectar por lo mismo, pero Se escucha entrecortado. se escucha muy cortado. Ya. Yo por lo menos ya dejé de ver la pantalla, no sé tú, Mari. Yo veo la pantalla aún. Como 5 minutos que se está escuchando súper mal. También Profe, pensé no que era se le- mi audífono o el audio mío, pero es el profe al parecer. Se llegó Profe, mejor escriba por el chat porque no se le entiende nada. ¿Me escuchan ahora? ¿Se escucha? ¿Se escucha? Sí, profe, ahora sí. Ahora sí. Denme un segundo para arreglar algo y al tiro sigo. Ya. Sí, de hecho fue la internet en mi casa en realidad que se puso intermitente porque no fui solo yo el que tuvo el problema. Ya, casualidad, BTR. Ahí, ya, estoy volviendo a la PPT. ¿La ven ahora? Sí, profe. Ya. ¿Qué cosa es la función de distribución triangular, cierto? Por ejemplo, si ustedes, aquí voy a graficar una cosa chiquitita. La distribución normal la conocen, me imagino, la típica, ¿cierto? Campana de Gauss, ¿de acuerdo? Y esto obviamente tiene dentro de toda su área, ¿cierto? Si suman, ¿cierto? Es decir, la integral de la probabilidad es 1, ¿cierto? Todas las funciones de distribución hacen eso. La triangular es literalmente un triángulo, ¿ya? Esa es la función de distribución, que tiene un mínimo, un máximo, ¿cierto? Y una moda, ¿cierto? Que no es necesariamente la media, sino la moda. Y dentro de esto, por supuesto, tengo también la función, el total, digamos, la probabilidad de 1. Es una función de distribución, en ese sentido es exactamente igual, ¿ya? ¿Por qué se ocupa esta cosa rara, cierto? En realidad es súper ocupada en el mundo de la simulación porque
si ustedes quisieran en la realidad, digamos, realmente ir a tomar los datos como ocurren y modelar esos datos tal cual como ocurren, necesitan en realidad primero ir a hacer la observación, ¿cierto? Tomar los datos individuales de de lo que sea tiempo, proceso, arribo de cliente, lo que quieran en el fondo, pero tienen un montón de datos que tomar. Y una vez que toman esos datos, después lo que tienen que hacer es lo que se llama un ajuste de distribución, que es un proceso estadístico, que también obviamente hay software que lo hacen, que les va a determinar qué función de distribución de probabilidad es la que representa de mejor manera los datos que ustedes ingresaron y con qué parámetros, ¿de acuerdo? Y esa vuelta, si la tienen que hacer para todos, digamos literalmente para todas las partes donde aquí hay que hacer funciones de distribución, en realidad se demorarían una cantidad de tiempo impresionante, ¿ya? Realmente mucha cantidad de tiempo. Entonces, ¿qué se hace? Que obviamente tiene un efecto, pero tiene un efecto súper menor en el comportamiento y en los resultados del sistema. Se usa la función de triangular, porque en la triangular ustedes lo único que necesitan es entrevistar a alguien que conozca el sistema, que les diga cuánto es lo menos que se demora algo, lo máximo que se demora algo y lo que se suele demorar. Y punto. Las tres cosas. Y con esos tres datos ustedes arman, ¿cierto? Esto, la función de distribución triangular. Y después, obviamente, el software va a replicar este comportamiento. Y en este caso, por ejemplo, va a generar tiempos de atención que se van a mover entre 0,4 minutos, 1,5 y que con más frecuencia va a estar cerca del 0,9. Y listo. Y ese comportamiento, ¿cierto? Ya es muy cercano a la realidad y no necesitan hacer un ajuste perfecto de la realidad al sistema. Y también lo otro que pasa, que aunque quisieran hacer el ajuste perfecto en el fondo, ¿cierto? De la distribución, ¿cierto? Con los parámetros más exactos posibles, al final, de hecho, vamos a ver, ¿cierto? Cuando uno empieza a agrandar el modelo y empieza uno a considerar, digamos, todos los otros elementos que andan dando vuelta y todas las cosas funcionan al mismo tiempo, se van a dar cuenta que en realidad los efectos prácticamente se anulan, ¿ya? Entonces, la exactitud con que ustedes pudieran, por ejemplo, aquí modelar esos tiempos de atención, después con todos los procesos, etapas, colas y cosas que empiezan a influenciarse mutuamente, resulta que al final prácticamente se anulan los efectos de esa perfección, al final ni se notan. Y si ocupan triangular o la distribución real, no hace realmente mucha diferencia. Los efectos y los resultados del modelo van a ser prácticamente iguales. Y eso obviamente no lo digo yo, es una cuestión que se ha estudiado, digamos, por la gente que trabaja en esto durante muchos años. Y claramente, ¿cierto? No hay, al final la conclusión es que no hay precisamente como mucho motivo para preocuparse más allá de esto. Con esta función de distribución, más que suficiente para el trabajo, digamos, que uno necesita, ¿ya? ¿Qué más? Bueno, los otros tiempos que me faltan. De ahí el cajero. También, ¿cierto? El cajero tiene su propio tiempo de atención, que en este caso igual se va a modelar, ¿cierto? Con una, digamos, una función de distribución triangular. Pero con esos parámetros se demora un poco menos, ¿ya? El 0,3, 0,4 y 0,6 en el fondo van a ser, ¿cierto? Los parámetros que tiene. ¿Y qué más? Bueno, aquí hay un tiempo de desplazamiento, pero ya sí, después los vamos a agregar. En la primera versión que vamos a hacer no los vamos a agregar de inmediato para mostrar las otras cosas y después más adelante agregamos esa parte del desplazamiento que también, ¿cierto? En muchos sistemas el tiempo que la gente se demora en pasar por el sistema obviamente es relevante, ¿cierto? Ahí, y de hecho, o sea, después más adelante vamos a ver que es todo un tema, el tiempo de desplazamiento. Hay sistemas donde puede ser súper relevante. Por ejemplo, en un aeropuerto, de más, o sea, obviamente porque las distancias son grandes, ¿cierto? Entonces, ok, yo puedo medir los tiempos de atención y decir, ok, en tiempos de atención, por ejemplo,
yo no sé, en 10 minutos en el fondo, por ejemplo, tengo a toda la gente atendida con todos los procesos por los cuales las personas tienen que pasar. Ok, pero el aeropuerto es un edificio súper grande, pues entonces obviamente la gente en puro estar caminando dentro del aeropuerto se demora 20 minutos, entonces tus 10 minutos de atención en relación a los 20 minutos caminando no es precisamente un tiempo despreciable, pues mucho más grande, entonces tengo que efectivamente modelar bien también el desplazamiento porque consume mucho tiempo dentro del total de proceso. Hay situaciones donde por supuesto eso no pasa. Y yo puedo despreciar efectivamente, ¿cierto? Ese tiempo de desplazamiento. Pero hay otras situaciones donde no, y ahí obviamente sí lo voy a tener que modelar como corresponde, ¿ya? Igual, bueno, ahora nos pilló el tiempo, así que la próxima clase comenzamos con ¿cierto? Obviamente, y ya ahí les voy mostrando el software, las partes, como les digo. Por lo menos este primer ejemplo me interesa más que lo vean, ¿cierto? Y que vean las partes, lo vean funcionar y se hagan una primera imagen de cómo es. Y ya para la otra semana vamos haciendo en paralelo y ahí ustedes pueden ir metiendo mano. ¿Dudas? No, profe. No, profe. ¿Ahora no? Bueno, ya pues entonces nos veríamos el viernes, ¿de acuerdo? De acuerdo, profe. Profe, nos vemos el Dime. viernes. Ya, espérate que no me quiero reaccionar. Ahí sí. Y quiero volver acá. Ya. Ya, si no hay consultas, igual estamos como en el límite de la hora. Así que imagino que tienen otra clase. Ya pues chicos, nos vemos el viernes.